Las boletas, primero lo que hay que hacer es asignar las boletas a las estructuras, ¿ok? Recordemos que acá en Odoo tenemos disponibles diferentes formatos de boletas para los diferentes cálculos. Tenemos el de la boleta de utilidades, tenemos la boleta de liquidaciones, tenemos la boleta de CTS, tenemos la boleta de CTS liquidación, que son formatos distintos. Tenemos la boleta y tenemos la boleta regular, ¿ok? Entonces, hay que, dependiendo de esas boletas, hay que decirle a Odoo en los cálculos, cuando calcule cierta información, qué boleta va a utilizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay varios formatos y Odoo, ¿cómo va a saber qué formato va a utilizar según el cálculo? Si yo calculo gratificaciones, ¿cómo él sabe qué va a calcular allí? Si yo calculo una liquidación, ¿cómo sabe qué boleta va a utilizar allí? Eso es lo que vamos a ver. Esa configuración la hacemos aquí en el módulo de nóminas. Nos vamos aquí a configuraciones y nos vamos a las estructuras. ¿Ok? Aquí nos van a aparecer todas las estructuras disponibles acá en Odoo. Entonces nosotros debemos asignarle a cada una de esas estructuras cuál es la boleta a utilizar. Por ejemplo, ¿por qué debemos hacer esto? Porque aquí, si yo me meto a la estructura, por ejemplo, aquí ahí está una estructura de planilla quincenal, no tiene una boleta asignada. Este campo de informe es el campo de boleta asignada. Y ahí no tiene ninguna boleta asignada. Es decir, Odoo no sabe qué boleta o qué formato utilizar. Lo mismo pasa con otros cálculos como la nómina, la planilla mensual. Entonces, no teniendo ninguna boleta asignada, cuando yo calcule una nómina, y voy a calcular una nómina rápidamente y tratar de imprimir la boleta, voy a calcular una planilla mensual. ¿Ok? Mira, aquí tenemos un cálculo. Aquí ya hay un cálculo de planilla mensual. Si yo imprimo la boleta de ese cálculo, vamos a ver qué información nos muestra Odoo referente. Entonces, si abro la boleta, me muestra este formato. Este formato es nativo, ¿ok? Es decir, no cumple con los requerimientos de la localización peruana, por ejemplo. Entonces, al no cumplir con los requerimientos, este formato está incompleto. Entonces, así tal cual como está, no nos sirve para utilizarlo como formato. Entonces, tenemos que utilizar nuestro formato de localización peruana y para ello hay que decirle a Odoo, deja de utilizar esto y utiliza tal formato. ¿Cómo lo hacemos? Ahí es cuando entra este campo de informe, ¿ok? Acá yo le debo decir qué formato utilizar. Si yo me paro en ese campo, ¿dónde encuentro esto? Lo encuentro aquí en configuración, estructura. Recordemos que configuración, estructura, nómina administrativa. Me voy aquí a planilla mensual, que es la que estoy utilizando como ejemplo. Ya voy a asignar las otras. Y aquí en informe le doy clic y me van a aparecer todos los formatos. ¿Ok? Formato boleta. Este formato Additional Report es el que acabamos de ver. Es el por defecto, el nativo. El formato boleta es el formato de boleta regular. Tenemos el formato CTS, el formato liquidación de beneficios sociales, el formato de retención judicial, el formato de utilidades, ¿ok? Entonces, voy a colocar este formato de boleta, que es el formato que tenemos para el cálculo de nóminas regulares, es decir, estas nóminas mensuales y uno que otro beneficio. Entonces, acá lo voy a colocar en formato boleta para la planilla quincenal. Entonces, ahora, haber cambiado la boleta a la estructura de planilla mensual, que es la que acabo de utilizar, la que acabo de asignar, me voy aquí al cálculo y vuelvo a imprimir la boleta, ¿okay? Porque ya a esta estructura le acabo de asignar un nuevo formato. Entonces, vuelvo a imprimir la boleta y vamos a ver qué nos muestra. Mira, nos muestra un formato diferente al formato que teníamos, ¿ok? O el formato que estaba mostrando. Entonces, si Odoo no nos hace caso al momento de configurar esa boleta en la estructura. Ahora, vamos a asignar las demás entonces, a la demás estructura, la boleta. Entonces nos vamos aquí a estructuras, vamos a la de, ya asignamos la de nómina administrativa, vamos a asignar aquí a un grupo de beneficios para que veamos qué es lo que vamos a hacer. Vacaciones, ¿qué formato utiliza? No tenemos un formato específico para vacaciones, pero podemos utilizar ese mismo formato
que le acabo de mostrar. Perfectamente nos va a servir para eso, al igual que para las gratificaciones. Se le puede asignar formato boleta sin ningún problema. CTS, hay un formato específico para CTS, entonces le asigno su respectivo formato a la CTS. Lo guardo. El formato de utilidades, tenemos un formato de utilidades, entonces le asigno su respectivo formato de utilidades sin ningún problema. Guardar. Al formato de liquidación le asigno el formato de liquidación de beneficio social. En el caso de liquidación hay que asignarle dos formatos. El primero es la boleta que va a utilizar para los respectivos cálculos que se gestionen allí, y el segundo es el certificado adicional, ¿ok? El certificado adicional tiene la información de la CTS de liquidación, que este es otro formato adicional que le tenemos que entregar al empleado al momento de culminar la relación laboral. Entonces, aparte de la boleta, tenemos que asignarle un certificado adicional en los casos de estructuras de liquidación. Le voy a guardar al siguiente una estructura de liquidación igual. Coloco formato de liquidación de beneficios sociales y le asigno su certificado adicional. ¿Ok? Entonces, así sucesivamente vas asignando a todas las estructuras que tenga disponibles el ODU, a todas las estructuras que utilices y que tengas disponible para ti, le vas asignando esos diferentes formatos para que ODU sepa qué formato utilizar. Entonces,